Buenas noches, compañeras. Espero que estén bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Qué bueno. A todas, saludos. Hola, Evita. Hola, Anita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y ya lista para escucharte. Me parece muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, estoy bien. Buenas noches. Hola, Hola, Angie. ¿cómo están? Bien. Bien. Bueno. Ajá. Bueno, ya estamos aquí estamos ya
23 de abril, en el taller número 6, ¿ok? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo vieron este taller? Bien. Bien, muy bien. Qué bueno. Ya nos estamos empezando a conectar y bueno, ¿ya subieron sus fotos o todavía no? Sí. ¿Ya? Sí, ¿Cuál ya. subiste, Marta? ¿Cuándo la subiste? Antier parece. ¿Antier? Antier, Ah, sí. muy bien. ¿Quién más ha subido fotos? Llevábamos bien poquitas, ¿eh? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Quién más Yanni, ha buenas subido noches. fotos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy subí 2 fotos. ¿Sí? Buenas noches, sí. Hoy Bueno. mandé 2 fotos. Ah, perfecto. Las que no han subido fotos, suban fotos, ¿eh? Bueno, vamos a iniciar, ¿ok? Porque ya saben que siempre se nos va el tiempo súper rapidísimo. Bueno, pues estamos en el taller número 6. Su tallerista es Eva. ¿Quiénes ya conocen a Eva? Bueno, no las escucho, pero me imagino que ya, muy bien. Grisela, muchas gracias por escribir en el chat. Bueno, pues estamos en el taller número 6. Hoy está con nosotros Eva. El taller se llama Comunicación, Mensaje, Política y Género. Bueno, para las que no conocen a Eva, que me imagino que muchas ya la conocen porque ella ha estado con nosotros en otras escuelas. Bueno, ella es licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, es especialista y maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco. También es fundadora de Mujeres Reconstruyendo Historias AC y bueno, ha estado con nosotros, ha estado con nosotros participando ya en, yo creo, 3 escuelas, Eva. Aquí en, Esta es la tercera, sí. Esta es la tercera. Esta es la tercera ya que está con nosotros en línea. Ella también maneja un poco lo que es radio. La verdad es que muy buena tallerista, muy comprometida, todas pues, pero también ella, ¿no? Muchas Entonces, gracias. Eva, pues te doy la palabra. Ya son las 8:04, vamos a Sí. iniciar para que nos dé tiempo. Y ya saben, Eva hace su exposición. Hacemos una ronda de preguntas. Si ustedes ya van viendo las preguntas, pueden subir sus manos. Tienen 1 minuto para hablar. Y bueno, pues nada más. Pues adelante, Eva. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, compañeras, por estar hoy en esta sesión. Es un gusto, como siempre, compartir este espacio con ustedes. Hay muchas caras conocidas, hay muchas caras nuevas. Me da mucho gusto que estén aquí. Es un viernes por la noche. Yo sé que ya muchas están cansadas. Yo creo que muchas vienen de campaña, entonces trataré de ser lo más breve posible para que ya se vayan a descansar, porque han sido, me imagino que semanas muy arduas de trabajo. ¿Puedo compartir la pantalla, Angie? Sí, a ver. Ay, sí. Ah, sí, ya. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿ya se ve? Sí, listo. Listo. Bueno, pues voy a iniciar dando, bueno, me voy a apurar, no voy a correr, voy a tratar de volar para que rápidamente haga como una recapitulación de lo que implicó el taller y que también va a tener que ver con las preguntas que voy a formular al final para que podamos entre todas analizar los casos que voy a presentar. Entonces, bueno, ya saben el nombre del taller, comunicación, mensajes de política y género. Y para comenzar, bueno, contextualizamos a la comunicación política, en dónde se encuentra actualmente la comunicación política y cuáles son los aspectos que la rodean y en dónde se está desarrollando esta comunicación, porque sin duda alguna van a determinar la manera en que ésta se va a desarrollar.
Tenemos en primer lugar, bueno, el contexto de pandemia. Ya llevamos más de un año de confinamiento y sin duda está marcando la manera en que se hace la comunicación política. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer el taller, bueno, vimos cuáles son las diferentes definiciones de la comunicación política y pues habla de esta relación que existe entre la comunicación y el proceso político, el papel de la comunicación con las políticas o los políticos para poder transmitir un mensaje y conseguir un objetivo. Cuando se trata de campañas electorales, bueno, conseguir la simpatía del electorado, y cuando ya son políticos que ocupan algún cargo de elección o algún cargo importante de poder, puedan transmitir sus propuestas y al mismo tiempo interactuar con la opinión pública. Y sin duda alguna la pandemia marcó y generó una diferencia en cómo se están comunicando las políticas, las mujeres políticas y los políticos, porque se han, por supuesto, apoyado más de los avances tecnológicos que existen en materia de comunicación masiva, porque se ha limitado mucho la comunicación cara a cara. Entonces, también esta época se caracteriza por el avance tecnológico. Hay varios autores que han abordado esta situación, le han llamado la era de la información, como Emmanuel Castells o Derek de Kerkhove, la misma Donna Haraway han aterrizado en esta situación de avance tecnológico, que se caracteriza porque la información se convierte en materia prima para los procesos económicos, políticos, sociales y culturales. Y no nada más tiene que ver con quién tiene la información, sino con quién la procesa y la distribuye a mayor velocidad. Por eso la información también ya se ha convertido en un bien económico. Las principales empresas a nivel mundial son empresas que procesan la información o manejan conocimiento, ya no bienes materiales. Y por otro lado, estamos en medio de un proceso electoral que ya inició desde el año pasado, pero bueno, ahorita estamos en el periodo de campañas. También es algo que está marcando la comunicación política, porque lo que más vemos o en lo que más está centrando la atención, por supuesto que son en las campañas electorales. También tenemos los avances en materia de paridad y violencia política que ya hemos estado viendo en los otros talleres, ya se ha hablado al respecto. Se considera un aspecto sumamente importante en estas elecciones, no solo son las más grandes a nivel, porque a nivel nacional van a haber elecciones en todos los estados de la República y en todos los municipios, y se va a ver cómo se van a aplicar estos avances que ya tenemos en estos aspectos en materia de paridad y violencia política. Y por otro lado también vemos que con estos avances, cómo parece a veces que se recrudece más la violencia política y la discriminación hacia las mujeres en el ámbito político. Por otro lado tenemos el género, que sin duda alguna va a ser una herramienta fundamental para poder revisar la comunicación política, porque nos va a dejar ver precisamente cómo se manifiestan estos avances o estas desigualdades que se dan dentro de la comunicación política. Y vimos que se pueden analizar desde dos puntos de vista. Uno, desde un punto de vista cualitativo, en donde nos permite ver cómo se está presentando la imagen de las mujeres, cargada de estereotipos, comentarios o juicios negativos. Y también es importante hacer hincapié que con el género no podemos analizarlo como, no podemos utilizar solo el género, también es importante revisar utilizando categorías como de etnia, raza, edad, clase social, porque si algo es bien cierto es que no todas las mujeres somos discriminadas de la misma manera, ni todas las mujeres tienen los mismos privilegios. Entonces eso es algo en lo que hay que poner atención, porque incluso en los medios de comunicación no todas las mujeres se presentan de la misma manera y no se ejerce la misma violencia y la misma invisibilización para todas las mujeres. Y por otro lado, que es muy importante también mencionarlo, se encuentra el aspecto cuantitativo para el análisis de la comunicación política desde una perspectiva de género. Y aquí tenemos
estos aspectos que son los recursos a partir de la distribución de recursos económicos para que las mujeres realicen, por ejemplo, campañas electorales, que ya vimos que son muy inequitativos. Bueno, todos estos aspectos han sido muy inequitativos. La cobertura, que tiene que ver cómo estos espacios de noticias, estos programas de radio, televisión, la prensa, hablan de las candidatas o hablan de las mujeres políticas. ¿Qué tanto? Esto, por supuesto, lo vamos a contabilizar y es muy importante. Si vieron, ahí se presentaron algunos estudios desde el punto de vista cuantitativo y la verdad es que la información es muy reveladora de lo que sucede en esta situación. Tenemos también los espacios, porque si ustedes saben que los tiempos los tiempos del Estado son los que se otorgan para hacer mención de las propuestas en las campañas políticas y estos se definen a partir de horas, minutos y segundos. Y también podemos ver cómo está siendo la distribución de estos espacios y cómo las mujeres han tenido mucha menor cantidad de tiempo, de horas, para transmitir sus propuestas. Y por el otro lado, las menciones, que tiene que ver también con todos estos spots que se difunden en los medios de comunicación y tenemos que voltear a ver cuántas veces se mencionan a mujeres en estos spots publicitarios. Les presenté en el taller algunas cifras, son monitoreos realizados, bueno, que ha presentado el INE, pero también ha habido monitoreos que han realizado desde ONU Mujeres, estudiosas a nivel Latinoamérica también han presentado estudios de cómo está la situación tan inequitativa en cuanto a cobertura y acceso a medios de comunicación por parte de las mujeres políticas. Entonces, estas cifras que presento, por supuesto, son del 2018. Ustedes me van a decir, bueno, en el 2021, ¿qué? Hasta ahorita, sí hay, lo más actualizado es el análisis de las precampañas en enero de este año. Y no las coloco aquí porque vamos a tener un taller más adelante en donde quiero profundizar un poco más en este aspecto y quiero ver cuál es el comportamiento de esta situación a lo largo de este proceso electoral. Pero lo que sí les puedo adelantar es que los resultados de eso de monitoreo de enero, que se hizo de diciembre a enero, no son nada alentadores y no muestran realmente grandes avances en cuanto al acceso de las mujeres a medios de comunicación. El monitoreo está en la página del INE, por si alguien quiere verlo, está disponible para que lo puedan verificar. Aquí estos son los elementos en los que quiero que aterricemos un poquito más, porque son los que quiero que utilicemos para hacer el análisis de los casos que voy a presentar al final. Vimos que, bueno, estos son algunos elementos para analizar el papel o cómo se representan a las mujeres a las mujeres políticas en los medios de comunicación y presento estas herramientas que nos pueden ayudar no nada más analizarlo, porque esto lo podemos utilizar nosotras como líderes en la comunidad para hacer un análisis de medio del papel que tienen las mujeres políticas en los medios de comunicación. También ustedes estos elementos los pueden utilizar incluso para sus propias propuestas de comunicación política. Algunas de ustedes ya se encuentran en campañas ahorita, entonces podrían utilizar algunos de estos aspectos. Si no lo están, yo sé que más adelante también muchas de ustedes lo van a estar. Entonces es importante que puedan conocer cómo poder estructurar o qué elementos podrían tener dentro de sus campañas electorales o dentro de los materiales de comunicación que ustedes quisieran presentar. Entonces, un elemento muy importante, por supuesto, que es el género. Y hablamos ahí del concepto de género desde, abordo yo, hay un concepto que me gusta mucho que es el que presenta Joan Scott, que habla del género a partir de las relaciones de poder y lo liga estrechamente con la política,
porque el género determina precisamente cómo se estructura la política, y la política también va a determinar cómo se estructura el género. Es decir, a partir del género es cómo se estructuran los puestos de decisión de poder en la sociedad, y quienes están en esos puestos de decisión también van a determinar cómo vemos a mujeres y hombres dentro de la sociedad. Pero para el análisis de los medios tenemos estos aspectos. Por ejemplo, Mercedes Charles dice que la comunicación, los medios de comunicación han ayudado a la consolidación del prototipo femenino dominante, o sea, de lo que quieren hacer ver que tienen que ser las mujeres, de los estereotipos que son estas figuras a alcanzar y lo que considerarían ideal que fuéramos todas las mujeres, y por supuesto que esto es imposible. Tenemos también, por otro lado, dos posturas respecto al análisis de medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, Olga Bustos dice que los medios de comunicación no son más que el reflejo de la desigualdad de los géneros. Para Friedan y Parra, dice, para ellas son constructores de esta desigualdad, no solo son el reflejo, sino que ahí mismo se construye esta desigualdad de género. Y también hay quienes dicen que las dos posturas son válidas. O sea, encontramos que los medios tanto construyen el género como reflejan el género y las desigualdades de género que se viven en la sociedad. Y hay una situación muy interesante que encontré que menciona Aimee Vega y Sara Lovera, que es el género también nos sirve para analizar a los medios como industrias y cómo se construye la estructura dentro de estas industrias, y refiriéndonos sobre todo a los organigramas dentro de los medios de comunicación. Aquí ya no solamente hablamos de quiénes son los dueños, y digo dueños porque casi todos los dueños de medios de comunicación grandes en el país son hombres. Yo no conozco así abiertamente una mujer. Pero también hay que ver quiénes son los que ocupan puestos directivos dentro de esos medios de comunicación, quiénes son los directores, quiénes tienen puestos gerenciales, y si hay mujeres, porque sin duda alguna ustedes no van a lo mejor me dicen, sí hay mujeres que tienen puestos de decisión en los medios de comunicación, pero hay que ver dónde están esas mujeres. Si nos vamos, por ejemplo, a la televisión, el radio, la prensa, a lo mejor sí hay mujeres que tienen puestos de decisión, pero regularmente están en el área de espectáculos, en el área social, no en el área política ni en el área financiera. Entonces, es lo que nos permiten ver esta clase de estudios. Y a partir de quiénes son los directivos, de quiénes conforman estas estructuras de los medios de comunicación, sin duda alguna va a determinar los mensajes que van a transmitir cada medio de comunicación. De ahí la famosa frase de McLuhan, en donde decía que el medio es el mensaje, porque para hacer un análisis completo de medios de comunicación tenemos que analizar el medio en sí, cómo se conforma la historia de este medio, y eso nos va a decir mucho de los contenidos y de todos los mensajes y de todo el discurso que transmiten los medios de comunicación, y del por qué en su mayoría tienden a estereotipar, a discriminar e incluso a ejercer violencia contra las mujeres. Tenemos otro aspecto importante que son las narrativas mediáticas. Me baso en el concepto de Omar Rincón, en donde dice que las narrativas son historias. Nosotros vivimos, aprendemos, compartimos y socializamos a partir de historias. Nos gustan las historias. Por eso es que siempre tratan de enunciarnos el mundo de esta manera. Por eso nos gustan las películas, por eso nos gustan las novelas. Y esto no solamente se refleja en acontecimientos ficticios, también en acontecimientos reales. Ficticios, bueno, tenemos el ejemplo de las telenovelas que tienen una gran penetración en la sociedad, y ahorita las series también, porque nos gustan las historias y seguirlas de principio a fin, pero también en acontecimientos reales. Y si se dan cuenta, por eso es que a veces hay medios de comunicación o hay temas
que suenan y se mencionan y luego dicen, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué sigue? Y al final de cuentas, ¿en qué termina todo? Seguimos una historia de principio a fin. No es necesario que nos digan, había una vez y fíjense, sino que ellos nos van presentando la información de tal manera que parecen historias y nos enganchan. Me viene mucho a la mente ahorita que está muy en boga el tema de Frida Sofía, porque incluso hasta grupos feministas se han pronunciado al respecto. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se empiezan a presentar las historias en los medios, cómo las vamos siguiendo desde su inicio, desde su clímax y hasta su final. Y en la política, sin duda, son una herramienta fundamental, porque dicen que el que es buen político también presenta buenas historias. Y el que presenta las mejores historias es él o la que va a tener la mayor la simpatía de la opinión pública. Y en cuanto a las mujeres, encontramos dos vertientes de cómo se pueden utilizar las narrativas. Una, las narrativas han sido utilizadas para mostrarlas como inexpertas o cargadas de estereotipo, o incluso para violentarlas. Pero también las narrativas pueden ser utilizadas a nuestro favor para generar un mayor impacto en la ciudadanía. Claro, siempre y cuando estén libres de sexismo, libres de estereotipos o libres de discriminación. Entonces, esta es una herramienta bien importante porque, por ejemplo, en las campañas políticas, si ustedes presentan una historia de manera clara, adecuada, y las historias siempre tienen que ir enfocadas a mover emociones, que muevan estas emociones en la gente, pero emociones que puedan ser positivas, por supuesto, pueden llegar a impactar y a tener mucho éxito en sus campañas políticas. Un ejemplo claro de cómo puede utilizarse de manera negativa una historia es, por ejemplo, toda la historia que se armó, toda la narrativa que se armó de Peña Nieto con la gaviota, ¿no? Pretendieron a generar como una narrativa tipo cuento de hadas o tipo telenovela, que al final de cuentas resultó desastrosa. Pero de manera positiva, pienso mucho, por ejemplo, en el documental de AMLO, Soy, en donde de verdad la narrativa que se utiliza es para presentarnos la esencia de AMLO, o sea, de dónde viene, de dónde nació, quién es su familia, cuál es su historia, su lucha. Y entonces a eso se me hizo una idea muy acertada de cómo se presenta una narrativa para mostrar a alguien, a una lucha genuina, ¿no? Y finalmente creo que tuvo un gran impacto. Y bueno, ya vimos los resultados, ¿no? Que fue parte de lo que influyó para la elección. Y el análisis de contenido, que pareciera que es algo muy complejo porque sí se utiliza mucho desde la academia, pero yo digo que también puede utilizarse para hacer grupos de estudios y para invitar a la comunidad a que se acerque al análisis de los medios de comunicación. Vimos estos 6 puntos que componen el análisis de contenido. Y el análisis de contenido es un método. Tenemos que tener bien claro qué queremos analizar. Podemos utilizar el género como un eje y el análisis teórico sería el método para entender cómo en los medios de comunicación se muestran y construyen a las mujeres. Creo que se puede hacer en las comunidades tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo. Nada más es cuestión de que planteemos bien el método, de los pasos a seguir, de lo que queremos obtener de este análisis que vamos a hacer, y por supuesto que vamos a obtener resultados muy interesantes. Yo en el taller presencial hacía un ejercicio de análisis de contenido y iba desde revisar diarios y contar cuántas veces aparecen las mujeres en los periódicos, y también de qué manera se están presentando las mujeres, cómo se habla de ellas. Entonces, esto puede ser algo bien interesante y que se puede utilizar en grupos de trabajo y grupos de estudio con mujeres, en cine debates, por ejemplo, en análisis de telenovelas, de programas, y poder hacer y fomentar una audiencia más crítica hacia los medios de comunicación. Y bueno, hablando de audiencias,
Es muy importante aterrizar en las audiencias porque son la parte fundamental de la comunicación política. Si no hay audiencias, en este caso opinión pública, no puede existir una comunicación política, porque es lo que va a retroalimentar, lo que va a indicar si hay una comunicación política efectiva. Entonces, es muy interesante revisar cómo se comporta la opinión pública. Hay varios estudios que se han hecho al respecto. Ana Fernández Poncela es una investigadora que hace mucho este tipo de estudios cuantitativos respecto a la opinión pública, de qué opina la ciudadanía respecto a los avances en materia de paridad de género, o respecto a que si una mujer puede ocupar un puesto como de presidenta. Es muy interesante porque no son estudios que polarizan, o sea, sí se ven avances de cómo la ciudadanía empieza a tener una opinión positiva respecto a avances como la paridad o respecto a las mujeres en la política. Aunque también, si lo vemos de manera detallada, en estos estudios, quienes tienen más opiniones positivas respecto a las mujeres son las mismas mujeres, y los hombres tienden a, o sea, sí hay quienes tienen estas opiniones positivas, pero son en menor grado. Conforme avanza la pregunta en donde dice, ¿tú crees que es muy importante? La mayoría de las mujeres dicen, sí, sí es muy importante. No así los hombres, y les dicen, bueno, ¿es muy importante, es importante o es más o menos importante? Cuando aterrizamos en lo importante, ahí es donde empiezan a aumentar el número de opiniones positivas de los hombres. Eso quiere decir que todavía hace falta trabajar mucho para que la mayoría de los hombres puedan creer que es muy importante que las mujeres, que exista, por ejemplo, avances en materia de paridad. Y bueno, para que la opinión pública tenga estas posturas, sin duda alguna, los medios de comunicación son quienes van a tener un papel fundamental para generar la opinión en la ciudadanía. Y bueno, también presenta el podcast de comunicación alternativa, que sin duda alguna es una herramienta muy importante, sobre todo por esta gran limitación que existe para el acceso a los medios de comunicación grandes, a estas grandes industrias. Han sido una herramienta fundamental, y no solamente, bueno, cuando hablamos de comunicación alternativa podríamos pensar en las redes sociales o en internet, que sin duda alguna son importantísimos porque ahorran costos, tiempo, son muy rápidos, llegan a muchísima gente en muy poco tiempo, pero también hay otro tipo de medios alternativos. Están las revistas, los periódicos, están las radios comunitarias, en fin, hay una serie de opciones de medios de comunicación alternativa que podemos utilizarlos para transmitir nuestras ideas. Ha habido ejemplos de mucho éxito que han utilizado este tipo de comunicación, que presentan propuestas muy diferentes a lo que tradicionalmente muestran los medios de comunicación enormes o grandes, o la mayoría de los medios de comunicación. Y bueno, resulta idóneo para impulsar el liderazgo político de las mujeres, sin duda alguna. Y bueno, ya me voy a los casos, ya para no entretenerlas más. Y quiero iniciar con unas preguntas que ojalá pudieran ir anotando. Y les voy presentando los casos para que conforme los vayamos viendo, vayamos reflexionando y vamos dándole respuesta a algunas de estas preguntas. La primera pregunta sería, desde una perspectiva de género, ¿qué podemos observar tomando en cuenta estereotipos, roles, sexismos, a lo mejor también violencia? Pero también esta parte de autonomía y empoderamiento, porque hay que recordar que a lo mejor no es necesario tener un punto de vista tan polarizado. También puede que los medios de comunicación nos presenten otro aspecto importante de las mujeres, que no necesariamente como personas subordinadas o como personas violentadas, también como mujeres empoderadas, como mujeres autónomas, preparadas, que bueno, que están ejerciendo alguna actividad importante. Y bueno, la otra es qué narrativas se presentan, es decir, qué historias nos están contando en estos casos los medios de comunicación.
La otra es, ¿cómo podríamos hacer un análisis de contenido para describir la problemática que nos presenta cada caso que les voy a presentar? Y por último, ¿cómo puedo aplicar lo aprendido en mi trabajo político? Lo aprendido en el taller y bueno, también todo lo que vamos a ir aprendiendo en la sesión de hoy. Este es el primer caso que presento. Es el caso de la candidata regidora en Actopan, en el estado de Hidalgo. Ahorita se los amplifico para que lo veamos mejor. Este caso se me hizo interesante porque aparte es muy reciente, fue el año pasado. Además de utilizar las redes sociales para hacer la difusión de esta, de esto, también se hizo un volanteo por el municipio de Actopan. O sea, no nada más fueron redes sociales, también se utilizaron medios de comunicación impreso. Se presentaron estas imágenes y la verdad lo que, o sea, no dice mucho, pero lo que dice es tremendamente violento, sexista. Bueno, está cargado de, ya me voy a adelantar porque si no me adelanto a contestar las preguntas. Dice, candidata regidora, aún no gana y ya está festejando. ¿Quieres esto para Actopan? Razona tu voto. Les voy a contextualizar un poquito más el caso, porque, como les mencionaba, ocurrió en octubre de 2020, o sea, fue apenas. Y de acuerdo al testimonio de la víctima, ella desconocía que existieran las fotos. Al acudir a una reunión con un grupo de personas, pierde la conciencia y cuando recobra la conciencia se da cuenta que no estaba en su casa, estaba semidesnuda y con moretones en el cuerpo. ¿Qué procedió? En el estado aún no estaba aprobada la ley Olimpia. Ella señaló que procedería y utilizaría su caso para que se aprobara dicha ley en el estado. No sé si alguna sabe del caso y sabe qué pasó, porque hace poco dijeron en qué terminó el caso. Si no, les platico. Acaba de decir el juez que no procedía, que no había delito que perseguir y desechó el caso. Ahí terminó el caso. Entonces, me imagino que va a seguir haciendo algo porque, o sea, es evidente lo que contiene lo que contiene pues, la propaganda que le hicieron. Y aquí lo más preocupante e interesante es que cómo los mismos medios de comunicación, en este caso, por ejemplo, el buscador de Google, dan el reflejo de qué es lo que está pasando con este caso. Si ustedes ponen el nombre de la candidata, no les va a aparecer Carlin Houghton en Actopan, política, campaña electoral. No, aparece lo que está relacionado con la campaña que le hicieron. El pack, las fotos pack en Twitter, Instagram, hasta video. Imagínense lo que se implica para una mujer que cuando tecleen tu nombre inmediatamente lo relacionen con esta situación que tiene que ver con algo tan privado. El lunes yo escuchaba una conferencia de Rosa Cobo en donde hablaba de la pornografía y de cómo esta ha cobrado un auge. O sea, ya existía de antes, pero ahorita tiene un auge tal debido a las nuevas tecnologías, debido a que es gratuita. Y lo más preocupante es que es la que está educando a los hombres en nuestra sociedad. Y a partir de esa educación empiezan a vernos a nosotras como seres hipersexualizados, como objetos y como sujetas que están para complacer al otro, completamente pasivas y destinadas para el placer de ellos. Está muy interesante la postura de Rosa Cobo al respecto, pero nos da mucha luz de por qué suceden este tipo de situaciones. Y bueno, la opinión pública que se refleja en los comentarios de la gente ante estas publicaciones también nos da mucha luz de lo que la sociedad está interpreta y de lo que quiere ver y de cómo incluso hasta justifica lo que le pasó. De la culpa
le echa la culpa a ella por irse de fiesta, le echa la culpa a ella porque no le creen que ella no sabía de las fotos, ya, o sea, que no le creen que la copa, que haya tomado una bebida adulterada, en fin, las críticas están tremendas, ¿no? Cargadas de muchísima violencia. Bueno, este es uno de los casos. El siguiente caso es el de Claudia Sheinbaum. Aquí ocurre una situación que pareciera completamente intrascendente, al menos para mí sí lo es. Pero resulta que para los medios de comunicación no fue así. Y fue, a lo mejor todas recuerdan este caso, de los clips del pantalón de Claudia Sheinbaum. Y sí pareciera algo insignificante. Y todos los medios de comunicación hablaron de los clips de Claudia Sheinbaum. Y yo quiero preguntarles, ¿alguien sabe en dónde estaba Claudia Sheinbaum y qué estaba haciendo en ese momento? ¿En qué acto político se encontraba o en qué acto institucional se encontraba? Si preguntan a la sociedad, te van a decir, ¿te acuerdas de que Claudia Sheinbaum traía los clips en el pantalón? Ah, sí. Les van a decir, sí, sí me acuerdo, ¿cómo no? Pues qué mal, ¿no? No, hubiera mandado a arreglar su pantalón. Y si les preguntan, ¿pero qué estaba haciendo? ¿Cuál era el acto institucional que estaba llevando a cabo? Voy a decir, pues quién sabe. De eso no nos vamos a acordar. Estaba en una escuela, en la Benito Juárez, hablando del fomento a la lectura, que es un tema muy importante, pero nadie lo supo y nadie se va a acordar porque todo el mundo nos centramos en los clips. Aquí se puede observar que los medios de comunicación, y no solamente las redes sociales, el periódico, televisión, todo el mundo habló de los clips de Claudia Sheinbaum, pero nunca hablaron del trabajo que estaba realizando. Bueno, ella se omite el acto político, los clips sostienen el dobladillo de su pantalón, podría parecer algo intrascendente, pero en los medios de comunicación fue de gran revuelo. ¿Qué procedió? Los mismos medios de comunicación dijeron que la jefa de gobierno no había aclarado por qué el uso de los clips. Sin embargo, durante varios días la prensa se centró en este hecho y yo digo, no aclaro, pues por supuesto que no tienen nada que aclarar, ¿no? No se iba a detener y a centrar en ese acto, digo yo. Pero los medios de comunicación fueron muy incisivos, ¿no? Y la opinión pública, por supuesto, que empezó a hacer escarnio y a maximizar la situación como una gran catástrofe. Y mucha de esta opinión pública se centró en decir que si eso utilizaba para arreglar su pantalón, entonces era signo de que tampoco iba a saber cómo arreglar las situaciones importantes dentro de la ciudad, ¿no? Que era un indicativo de cómo iba a ser su actuar como jefa de gobierno. Cuando hemos visto que Claudia Sheinbaum ha sido nombrada como una de las mejores jefas de gobierno en el mundo. Pero eso no es importante el trabajo, no es importante el actuar, es importante la apariencia. Nuevamente se centran en la apariencia y en la imagen de las mujeres, de la mujer política, para determinar el trabajo político. Y no ha sido el único caso en donde la imagen de Claudia Sheinbaum se ha utilizado o se ha viralizado de forma negativa. Esta foto se presentó, dicen que fue a un año, y mostraban una cara de cansancio. Yo creo que a todas nos han tomado fotos en una mala pose o en un momento complicado, difícil, o donde no estamos listas para el reflector. Lo malo es que aquí le hicieron viral y lo cargaron de este tipo de comentarios y este tipo de prejuicios, de burlas. Entonces yo digo, bueno, están, o sea, como lo que quieren es que seamos unas supermujeres. Imagínense, trabajar todo el día, toda la semana sin descanso y que alguna vez no te veas cansada. Pues es como la imagen de la mujer de los 50 en donde tenía que hacer todo el quehacer de la casa, recoger a los niños, hacer la comida, ir al súper, hacer las compras, pero al fin de cuentas recibir al marido bien arreglada y bella porque era lo que se merecía, ¿no?
Eso también tiene que ver con esta visión de las mujeres, siempre siempre verse bonitas, no mostrar nunca un aspecto que no sea agradable a la vista de ellos, porque ellos son los que determinan qué es lo bonito y qué es lo agradable. Y a partir de eso hacer mucho escarnio. Y bueno, ya para quitarles el mal sabor, muestra ahorita un caso de comunicación alternativa que considero ha sido muy exitoso y qué mejor ejemplo que el de la Secretaría de Mujeres, en donde han tomado varios medios de comunicación alternativa para mostrar las propuestas. Está la revista, está el programa de radio, la página de Facebook, ya tienen el canal de YouTube y se han presentado muchísimas propuestas utilizando medios alternativos, videos, carteles, en fin, hay mucho de donde tomar como ejemplo para mostrar cómo también los medios pueden ser utilizados para cambiar completamente el discurso de lo que se concibe de nosotras como mujeres, de hablar de nuestras propuestas políticas, de invitar a otras mujeres a que miren a las mismas mujeres de otra manera. Entonces, no quise pasar por alto este ejemplo, que a mí se me hace un ejemplo de mucho éxito y que sigue creciendo y sigue avanzando, y es una muestra de cómo los medios alternativos y cómo las mujeres, a pesar de todo este bombardeo mediático tan negativo hacia nuestra imagen, puede alcanzar proyectos muy exitosos. Bueno, aquí nada más es una acotación respecto a la violencia mediática. Esto no quise aterrizar mucho porque la compañera Toto ya lo abordó, pero que también desde el género podemos ver cómo se manifiesta esta violencia mediática hacia las mujeres que se encuentran dentro de la política. Es tal el grado de violencia que existe en los medios de comunicación que, bueno, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia menciona que es uno de los ámbitos desde donde se ejerce violencia política son los medios de comunicación, ¿no? Que están siendo utilizados para espiar, desprestigiar a las mujeres con el objetivo de impedir o restringir el ejercicio de los derechos electorales, ¿no? Y habla también ahí, pues muestran discriminación, desigualdad, normalizan la subordinación, normalizan la violencia y la cosificación de las mujeres como consumo masculino. Incluso las mujeres que están dentro del ámbito político también, como vimos en el primer caso. Pues de mi parte sería todo. Y yo esperaría nada más las participaciones y comentarios respecto a los casos presentados, o cualquier otro comentario que ustedes tengan. Ok, muchas gracias, Eva. Pues muy interesante los 3 casos. Vamos a iniciar ya para que aquí hay manos levantadas, pero no sé si fueron en el transcurso, si sí leyeron las preguntas. Se las pongo nuevamente para que... Bueno, sí, gustan. Bueno, miren, fíjense, no se amontonen, ya vi que ya se están amontonando todas, y todavía bueno, vamos a hacer esto, son 4 preguntas, ¿no? Sí. Entonces, por cada pregunta voy a hacer de 3 a 4 participaciones dependiendo el tiempo. Ustedes me van a ayudar mucho si realmente se tardan un minuto. Ya vieron que Eva se fue como rayo, ¿no? O sea, muy concreta, muy veloz para que ustedes tengan todo el tiempo de participar. Entonces, no sean malas, ayúdenme ustedes para que puedan participar todas y bueno, alcancen, ¿no? Entonces, vamos a irnos con la primera pregunta desde una perspectiva de género. ¿Qué podemos observar? Tomando en cuenta estereotipos, roles, sexismo, pero también la autonomía y el empoderamiento. Le voy a dar la palabra a Gabriela Pacheco. Adelante, Gabriela. Acuérdense de decirme de dónde son. Muchas gracias a todas las que escriben por el chat, que nos acompañan de Hidalgo, de Morelia, del Estado de México, de Michoacán, de Chihuahua. Muchas gracias a todas. Adelante, Gabriela. Hola. Oye, no, ahora sí que yo paso, porque yo entré hasta el final casi. Y Okay. yo sí quería hablar porque la vez pasada no me contactó este chico,
el que está trabajando contigo. Pero bueno, era por No, eso. pero, era por eso. no pasa nada. ¿Quieres comentar algo? De una vez participa. Pues mira, yo estoy Wanda. en los talleres, yo sé cómo... Bueno, no, la verdad es que no puedo, no tengo el contexto completo, ¿no? Ok, perfecto. Lo asumo. Entré muy tarde. No te preocupes. Entré muy tarde, es muy bueno el tema, está excelente, y pero no, paso ahorita. Bueno, si al final te animas, te doy la palabra. ¿Te parece, Gabriela? Gracias. Te agradezco mucho. Ok, sale. Maritza. Bueno, la violencia la hemos cometido bueno, nos las han hecho en el trabajo, en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando vemos un comercial. Ahorita un poquitito que quién crees que lava la ropa y todo eso, ¿no? Y en el caso del trabajo, pues nunca falta los dichosos que dicen que las mujeres, dejamos de ser feministas hasta que nos piden cargar el garrafón. Obviamente, digo, yo no sé, yo no, a veces no aguanto, sí lo aguanto, pero digo, o sea, yo no soy cargar garrafones tampoco, yo te puedo identificar células cancerosas, yo te puedo identificar cosas de ciencia, y ni tú tampoco, ni todos los hombres cargan garrafones. Entonces, pues esas son mis respuestas y eso es lo que yo, bueno, en la forma en que yo me defiendo. Y en el caso de la política, me acuerdo en la campaña del 2006, cuando decían que las jefas de gobierno, las futuras políticas, que hicieron un calendario de mujeres, que quiénes eran las más guapas. Entonces eso es ofensivo, porque lo que nos interesa es mejorar el país, no queremos modelitos, no queremos algo estereotipado. Y esa es mi opinión. Bueno, y en el caso de nuestro trabajo, pues sí tenemos que contestar, tenemos que estar informadas para darles una contestación a las personas que tratan de vernos diferentes, nos tratan como, vernos como objetos. Pues no sé, yo siempre les digo, pues es que yo no sé cocinar, pero yo te identifico células cancerosas, te sé identificar muchos tipos de células de acuerdo a mi profesión, pero esa es mi manera de defenderme. Y yo creo que muchísimas mujeres, bueno, muchísimas, hay muchos talentos escondidos, que Este es nuevo desodorante. Ay, pero yo quiero de nuevo. Y bueno, ya terminé. Muchas gracias. ¿De dónde eres, Maritza? Soy de Iztapalapa, de la Ciudad de México. Ok, muchas gracias. Vámonos con Ana Rosa. El otro, ahora que... Gracias, buenas noches. Soy de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Saludos, Angie, saludos a todas. Buenas noches. Sí, miren, desde una perspectiva de género podemos observar que el sexismo existe en la autonomía y el empoderamiento. A mí me ha tocado vivirlo en una asamblea municipal en la cual pertenezco, que los hombres pueden atacar, pueden decir abiertamente, y cuando toca a las mujeres que tienen una opinión objetiva y directa, es que la tachan de violenta, la tachan de que no sabe expresarse, porque traen estereotipos y roles y sexismos como que las mujeres tenemos que estar calladas, aceptar solo lo que dicen los hombres. Entonces presentan las mujeres en Benito Juárez somos violentas o que no debemos de decir lo que pensamos. Podría ser un análisis de contenido en muchos aspectos que se forman en la asamblea respecto a las mujeres, que nos restan autonomía, nos restan empoderamiento. Y yo realmente aplico esto, lo aprendido aquí en el trabajo, analizando y dándome cuenta de quiénes son realmente los que sí violentan, y hacerles ver la violencia, voltearles la violencia, porque también la hacen las mujeres. Cuando no hay temática es muy fácil etiquetar por estos roles y sexismo, te etiquetan como si fueras tóxica, como si fueras una persona que no vale, como si fueras de un grupito, y no debemos hacer eso. Entonces, hacerlo ver de una manera política y sutil para ir quitando estos estereotipos. Bueno, eso es lo que quería decirles. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vámonos con Roxana.
Hola, buenas noches. Bueno, en relación a los casos que, bueno, el primer caso que presentaron, que es lo que comentaban, es sexista, cosifica a la persona, bueno, esta mujer. Realmente es una violencia mediática lo que nos presentó la maestra Eva, es una violencia mediática. Y abarca todo ese tipo de violencia, ¿no? Lo que es de género, cosificación de ella, es sexista, como se llamaba, como habíamos indicado. Definitivamente la falta de la ley Olimpia, pues sí la agarró fuera de cualquier tipo de justicia para esta mujer, ¿sí? Aparte de eso, creo que como mujeres, a veces, no a veces, la mayoría de las veces, la palabra sororidad y la palabra afidamento, que es lo que hemos estado aprendiendo en estos talleres, hace muchísima falta, ¿sí? Despedazamos a las mismas mujeres, ahora sí que nos despedazamos, que no debe de ser así. A veces yo misma he pensado y he tratado de que cuando voy a decir alguna cosa que no va ni está en el contexto, pienso cómo me sentiría yo como mujer si así me agredieran, ¿no? Le quería yo preguntar también a la maestra Eva, ¿qué opina, ahorita que terminemos con todo esto, de estos programas que hay ahorita en la televisión abierta, ¿no? Ese de Campañando, donde también despedazan bastante, ahí se agarran hombres y mujeres, ¿no? Pero también hay mucho sexismo y los roles y los estereotipos están a flor de piel. Creo que es todo para que puedan continuar las demás. Ya después les preguntaré otra cosa. Gracias. Y Eva, ¿puedes cerrar esta pregunta con estas participaciones? Sí. Adelante. Entonces, sí, efectivamente, podemos ver cómo los casos están cargados de este tipo de violencia, pero lo preocupante es cómo esta violencia desvía fuertemente del asunto original. Ella denunció, por supuesto, de violencia mediática, violencia digital, pero de fondo hay una violación y se pierde completamente de vista eso. Primero hubo una violación, luego hubieron fotos y se difundió la imagen, ¿no? Y la violación se toma como, es esta cuestión de, pareciera que las mujeres no tenemos derecho a tener una vida sexual, ¿no? O que nunca tenemos sexo. Me acuerdo mucho de lo que dice Olimpia, hablando de la ley Olimpia, lo que le decía a su mamá, dice, todos tenemos sexo, yo tengo sexo, todas tenemos sexo. El problema es que difundieron imágenes de cómo tú tenías sexo. Dice, porque el tener sexo no tiene nada de malo. Pero pareciera que para las mujeres sí. O sea, tener una vida sexual activa está mal. Y aquí ni siquiera hablamos de una vida sexual activa porque fue sexo sin su consentimiento. Entonces, perdemos de origen lo que pasó. Yo no sé si efectivamente hablaban de la sororidad y el afidamiento, no sé si no tuvo un grupo fuerte o alguien que la respaldara para proseguir con la denuncia y finalmente conseguir que se castigara a las personas, el individuo que le hizo esto a esta candidata. Ella era candidata de un partido local en Hidalgo, para que el juez dijera que no procedía. O sea, es increíble. Bueno, sabemos también qué tipo de gobierno existe en Hidalgo, ¿no? Y también que por lo mismo ha provocado muchos rezagos en ese estado respecto a la atención a la violencia hacia las mujeres. Yo, bueno, Hidalgo es un estado el que he visitado frecuentemente porque mi pareja es de ahí. Yo he abordado el Tusobús, que es lo equivalente al Metrobús, el transporte público de allá, y no existe ninguna campaña que hable respecto al acoso o la violencia sexual en el transporte público. Y por supuesto que ni para pensar siquiera que existan vagones divididos o secciones divididas para las mujeres. Entonces también nos dice mucho del por qué resultó así, por qué terminó así este caso. O sea, no hay de verdad grandes avances ni se está aplicando la ley en favor de las mujeres.
Eso es por un lado. Hablaban también de, si es cierto, cuando nosotros empezamos a hablar de empoderamiento, una de las formas para atacarnos a nosotras las mujeres es, bueno, si quieres igualdad, entonces quédate sentada en el transporte público. Si quieres igualdad, ponte a cargar, ese de los garrafones, ¿cómo es común? Ponte a cargar los garrafones del agua. Si quieres equidad, ponte a cargar los tabiques, ¿no? Esa es otra forma de violentarnos, porque evidentemente no dudo que sí haya mujeres que puedan cargar garrafones, pero también hay hombres que no los pueden cargar. Y no dudo que haya mujeres que sí puedan, que quieran irse sentadas, pero hay mujeres que por distintas circunstancias, por ejemplo, estando embarazadas o mujeres mayores, necesiten ir sentadas. Entonces, es otra forma de violentarnos, es otra forma de hacernos sentir culpables de querer exigir igualdad. Pero no se trata de eso, porque sabemos también que para alcanzar la igualdad también debemos reconocer las diferencias, y es algo bien difícil de conseguir. O sea, la igualdad no se trata de que voy a cargar los mismos garrafones o voy a tener la misma fuerza que tú. Claro que no, estamos hablando de una igualdad de derechos. Okay. Y para eso es necesario ir a la equidad y primero centrarnos en las diferencias de cada una. Y respecto a la opinión de este programa, prometo que lo voy a ver, no lo he visto. Si me platicas un poco de qué se trata, no sé si se parezca mucho a estos programas que hacen de parodias de las elecciones. Maestra Eva, buenas noches. Roxana Maldonado, para servirle. Yo dije que nací en el DF, antiguo, pero vivo en Campeche. Es un programa, lo he pescado en algunas ocasiones, porque veo el noticiero. Sí hacen mofa o se tratan de burlar de ciertas actitudes de los políticos, ¿sí? También digo de las mujeres o hombres, ¿no? Tanto hombres y mujeres. Sin embargo, a veces creo que pues no sé si quieren ser simpáticos o quieren que la política no se vea con esa seriedad o esa situación, ¿no? No lo sé, pero a veces creo que sí caen en ciertas cosas que no van. Y también hay otro programa, pero ese sí está mucho más subido de muchas cosas, ahí no me acuerdo cómo se llama, que está en otro canal igual, son dos individuos que también hablan, pero ahí sí destrozan a la gente y ahí sí la paridad de género se pierde, ¿sí? Sí se acaba. ¿Es el de Eduardo Videgaray? Efectivamente, Ajá, efectivamente. A veces puede ser un poco simpático, pero a veces cae digo, no me estoy persinando ni, digo, claro. Pero totalmente en la vulgaridad y en cosas que no van, ¿no? Yo creo que tanto en hombres como en mujeres, pero sí ese de campañando como que lo he estado oyendo y no es muy simpático, pero a ver si lo ve usted. Prometo verlo, pero hay algo bien cierto. En todos o sea, les voy a decir, alguna vez que nos ponemos las gafas violetas o moradas, no podemos dejar de mirar toda la violencia que se presenta en todos lados, sobre todo al ver la tele. Incluso yo llegué a caerle mal a mi familia porque cada vez que nos sentábamos a ver la tele les decía, eso es sexista, eso es violento, te está discriminando, ahí está objetivizando, o sea, ya me decían, cállate, ¿no? Porque no podía. Ya llegó el momento en que sí me tuve que callar porque, bueno, les hacía poco amena la hora de la televisión, pero sí es cierto, si nos ponemos estas gafas violetas para ver, y sobre todo los programas de comedia, cualquiera, todos, siempre vamos a encontrar que se apoyan en sexismo, estereotipos de género, incluso hasta en violencia sexual, lo hacen parecer muy normal y muy simpático. Y también hablo de estereotipos en general, para todos los grupos sociales. O sea, se burlan de las discapacidades, de la complexión, del color de la piel, de la estatura, de muchas situaciones físicas, incluso utilizan estos, no me gusta usarlas, pero por ejemplo, cuando se refieren a personas retrasadas, tontas, o sea, haciendo alusión a personas con discapacidad para insultar. Y eso pareciera, o sea, muy gracioso, se disfraza del humor, pero está cargado de un enorme grado de discriminación y sexismo. Eso es son elementos que utiliza mucho el humor. O sea, si lo vemos,
la mayoría de los humoristas no se escapan de caer en estas situaciones. Incluso nos ha pasado cuando se sube el payasito al microbús o al camión, que sus chistes como son, todos son sexistas, que de la suegra, que de la esposa que no quiere, que la quiere golpear, que la quiere matar, en forma de humor, y todos lo hacen. Es bien raro no encontrar un humor que no esté cargado de violencia, sexismo, estereotipos y denigración de las mujeres. Ok, bueno, muchas gracias. Eva, de las 3 preguntas que nos quedan, ¿cuál escoges para que participen? La última. La última, perfecto. Sí. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en mi trabajo político? Me voy a ir con Miriam. Pues hay que recordar que la comunicación es importante. Sí, muy importante y me interesa mucho el tema y recordar siempre, siempre ha sido importante la comunicación. Y gracias, soy Dolores. Gracias, Miriam. Gracias. Me voy con Tania Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues yo me comunico de la Ciudad de México, de la delegación de Coajimalpa. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en mi trabajo político? Pues yo creo que desde mi postura como mujer, pues obviamente sería justamente no enfatizar en estos temas de estereotipo, de violencia de género, ¿no? Creo que a lo mejor no nos hemos dado cuenta la mayoría de las mujeres, pero entre nosotras mismas, pues igual como que a veces nos tiramos por ahí las piedritas para no poder avanzar, ¿no? Y esa es una de las cosas que a lo mejor no se ve, pensamos que es solamente de hombre a mujer, pero no, o sea, indudablemente entre mujeres y más en cuestiones de política, siempre nos descalificamos, nos ponemos el pie y pues como que no nos gusta que avance la otra, ¿no? Entonces yo creo que en mi labor política, yo creo que sería justamente como por ahí mencionaban, ejercer esa sororidad que hemos ido creando, hacer conciencia de que sí, la otra puede, de que si llegó ahí, si está ahí, pues no es porque se acostó con el jefe o porque cualquier cosilla por ahí, sino porque se lo ha ganado, ¿no? Porque ella sabe, porque a lo mejor, pues no sé, le ha costado mucho su lucha llegar a ese lugar y pues apoyar, ¿no? Abrir esos espacios, ¿no? Dejar esa apertura para que las demás mujeres vengan y pues ahora le digo, si a lo mejor yo no, si en algún momento de mi vida soy todavía joven, me considero joven, pero si en algún punto de mi vida a lo mejor llega un momento en el que yo ya no pueda acceder a esos espacios públicos, políticos, pues sí me quisiera quedar como con ese sabor de boca de decir, bueno, yo hasta aquí lo hice bien y dejé esta apertura para las demás, ¿no? Para las nuevas generaciones. En mi caso, soy madre y pues digo, muchas cosas que hago hoy en día, ingresar a cursos, estar al pendiente de cuestiones políticas, cuestiones públicas, lo hago no solamente por mi satisfacción personal, sino también por decir, bueno, mis hijos o mis hijas quisiera que vieran esto para que más adelante ellas pudieran retomar ese tema y abrirse ese espacio público, ¿no? Sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Miri, San. Hola, buenas noches. Con respecto a la pregunta, ¿cómo puedo aplicarlo? Dinos, Miriam. Oye, ¿te llamas Miriam o cómo te llamas? Miriam, Mirisan, Miriam Sánchez, Mirisan, la abreviación. Considero, bueno, he trabajado en... ¿De dónde eres? Ciudad de México, Alcaldía Milpalta. Okay, adelante, ya. He trabajado en algunas, en varias campañas políticas en donde, bueno, aquí mismo en Milpalta, en donde creo que justamente nunca había percibido esta parte de poder enfocarlas hacia un tema de poder trabajarlas
en pro de la mujer, porque creo que es algo bien importante para cambiar esta construcción ideológica de las estructuras de poder. Y con eso creo que hay una frase que me marcó mucho de un taller que estoy tomando, que justamente es no solo teorizar los espacios, sino ocuparlos propiamente, y eso se muestra en la comunicación. Cuando tú comunicas a la sociedad una estructura diferente a la que vemos en redes sociales, como las compañeras lo han mencionado, sexismos que se marcan, cosas que son de esta parte de esta estructura que nos genera mucho ruido a nosotras cuando lo vemos, pues nosotros, si somos parte de esa onda de comunicación, poderlo cambiar y poder mandar el mensaje de empoderamiento, de una ideología de género positiva para las mujeres, considero que ha de ser mucho más, y así lo podría seguir aplicando dentro de mi alcaldía. Gracias. Muchas gracias. Magdalena. Magdalena. Qué linda. Magdalena Arreola Chávez. ¿No? Conste. Bueno, Leticia. ¿Ya me escucharon? Ah, ya nos íbamos a pasar a otra participación. Ah, Sí, ok, buenas noches. Primero, para decirle que estuvo muy bueno el tema de la que nos dio la plática Eva. Yo no había podido entrar como a 2, 3 pláticas porque ando un poquito mal de mi presión, se me ha subido mucho. Pero lo que quiero comentar acerca de lo de Actopan, yo he ido mucho y creo que la que nos dio la plática Eva ha de conocer Tecozample Hidalgo. Allí hay mucha discriminación para la mujer, igual que en Actopan. Yo comenté al grupo de Morena que hubiera una plática allá para que la mujer se supiera defender, porque la mujer allí hace todo lo que el hombre dice, inclusive la maltratan, le pegan. Yo conozco a personas y de verdad que no se saben defender. Yo he platicado con muchas de ellas cuando voy, porque sí voy seguido para allá, pero la verdad, no me la creen, me dicen que no, porque las pueden correr de su casa. Y sí me gustaría que ella, que va mucho a Topa, hubiera un curso, hubiera algo en Tecozample Hidalgo para que la mujer esté para defenderse y no aceptar todo lo que dice el hombre. Como ella dice, en los camiones no hay nada para que le cedan el lugar a una mujer embarazada, a una mujer de la tercera edad. Me ha tocado también trasladarme en autobús, que por lo regular voy en carro, pero cuando me toca en el autobús, la verdad es una pena que se tiene que levantar uno para darle el lugar a otra persona más mayor que yo, que tengo 73 años, o a una embarazada. Es toda mi participación. Gracias. Bueno, esta es la última participación. Leticia González. Gracias, buenas noches. Nuevamente me da gusto estar con ustedes. Decirles que ya tuve la oportunidad de terminar mis talleres y bueno, ya empaparme un poquito más del tema. Bueno, y en este sentido, como un principio ético, fortalecer el empoderamiento de las mujeres a través del reconocimiento y la sororidad, ¿no? Llevar a cabo el afinamiento de lo que se nos ha venido inculcando, ¿verdad? Que es confiarnos, ¿verdad? Apoyarnos, sin sentirnos desiguales. Yo he tenido la oportunidad dentro de lo que es mi trabajo. Trabajo en un teatro y he sentido esa desigualdad entre jefa y yo, porque a mí me gusta participar, me gusta tratar bien a la gente, me gusta ser educada, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Y muchas veces ellas sienten que uno ya les está ganando el lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno se va ganando el respeto y el cariño de las demás personas. Entonces, desde ese punto, volver a lo mismo, ¿verdad? Que es empoderarnos, ayudarnos,
Yo comentaba en la otra ocasión que reconocer el trabajo de cada una de nosotras y a partir de ahí poder hacer un conjunto, hacer una unidad, respetarnos y sacar adelante este problema que tenemos tan fuerte patriarcal que no nos permite avanzar. Nosotras somos las primeras en ponernos barreras, desgraciadamente. Incluso hay una especie de bullying laboral en donde nos ponemos calificativos y a la vez nos descalificamos como personas. Entonces, ese sería mi punto de vista, la empatía, la sororidad y el afinamiento entre nosotros para estar en iguales. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Eva. Gracias. Eva, Gracias. si puedes cerrar esta pregunta, por favor. Sí, creo que coincide con los comentarios en donde decían que hay violencia entre nosotras las mujeres, ¿no? Sí, efectivamente, bien lo decía en el proyecto de video que estamos presentando de las animaciones, que si no los han visto, las invito a verlos. Sí es cierto, hay que reconocer que muchas veces también la violencia viene por parte de otras mujeres patriarcales que están sumergidas en esta dinámica patriarcal que tienden a ejercer su poder como los hombres. Sí hay que reconocerlo, son mujeres que no tienen esta mirada de género, que no tienen esta mirada feminista, que por supuesto no, si lo saben, pues, no saben qué es la sororidad, sí existe. Recordemos que estamos en un sistema que nos ha ido educando pues para relacionarnos a partir de esto, del dominio, de la subordinación, de la discriminación, de la violencia hacia otras mujeres, incluso hacia otros hombres. Sí es cierto, pero también quiero aclarar que no son más las mujeres que violentan que los hombres, o sea, si nos vamos a estadísticas, vamos a ver que los hombres violentan muchísimo más que las mujeres, aunque no estoy negando que hay también mujeres violentas y que ejercen este patriarcado hacia otras mujeres. Ahí, o sea, por supuesto que también es algo que no puede ser permitido, ¿no? Tenemos que buscar la manera también de contrarrestar esta violencia que es ejercida por parte de otras mujeres, pero también ahí el compromiso es inicio conmigo y a lo mejor con mi grupo inmediato, que es mi familia, con mi grupo inmediato, que es con el que trabajo, con los que puedo tener mejor comunicación, y es empezar también a ir cambiando ciertas actitudes y ciertas formas de comunicación que pueden ser violentas y que pueden ser discriminatorias hacia otras mujeres. A veces es complicado porque todas estamos inmersas en esta dinámica, en este sistema patriarcal, en este sistema sexogénero que nos lleva a actuar así, ¿no? A ver este mundo desde el punto de vista masculino, donde lo masculino es el parámetro a seguir. Y es bien difícil cortarlo. Por ejemplo, desde mí empecé a hacerme el firme propósito de no usar comentarios que insulten o denigren o critiquen la vida privada y sexual de otras mujeres. ¿A qué me refiero? Nunca voy a decir a otra mujer calificativos como el de zorra, no digo más porque son horribles, ¿no? Entonces, vamos a empezar por nosotras, dejémonos de esos calificativos. También calificativos que muchas veces, por eso digo que el género no va solo, se acompaña de otros elementos como la clase, la etnia. A veces tendemos a herirnos a partir de usar calificativos que denostan una situación étnica, ¿no? Muchas veces he encontrado insultos de prieta, india, negra, gorda, flaca, También hay que empezar a cambiar esa situación a partir de nosotras, evitar caer en ese tipo de calificativos.
Yo creo que si empezamos a jalar a otras mujeres y vamos avanzando, nos podemos encontrar con grupos de mujeres que empiezan, con otras mujeres que empiezan a pensar como nosotras y vamos trabajándole. Es muy difícil, la verdad es muy complicado porque nos encontramos, es como pegarle a veces a la pared, pero pegándole y pegándole creo que podemos ir rompiéndola, nada más que si es de mucho trabajo, es de mucho tiempo y pues es también de mucho compromiso, ¿no? Y también sé que va a haber momentos en que vamos a querer desistir porque el sistema es muy fuerte y es muy grande, pero poco a poco hemos ido avanzando, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en el caso que pasó ayer de la maestra que fue violentada por su pareja dando clases. Es que fue muy duro, muy fuerte. Los medios de comunicación empiezan a difundir, lo hacen viral, ¿no? Y lo único que quieren es, por supuesto, ganar la nota, o sea, porque es una información que les dejan, no dan otra opción, no dicen más, no dicen, no invitan a hacer una denuncia, no invitan al apoyo a las mujeres, simplemente difunden y la gente entra a escuchar, a ver el video por morbo. Pero ahí surge otra situación. Cuando nos lo proponemos, podemos ir cambiando esas narrativas que nos presentan los medios de comunicación. Hoy amaneció la universidad llenas de carteles de apoyo a la maestra y eso fue increíble. Es un ejemplo de cómo podemos ir cambiando estas narrativas, de que fuera un caso que solo causó morbo, ya empezó a provocar movilización por parte de estudiantes y de padres de familia, de madres de familia y de compañeros en la escuela donde está la maestra. Entonces, sí puede haber, sí, o sea, si nos unimos, nos organizamos, creo que podemos avanzar, incluso también hasta para ir contrarrestando las narrativas de los medios de comunicación, que también es un tema que vamos a dejar para el siguiente taller, hablar de cómo se pueden contrarrestar estas narrativas que están llenas de violencia. En el caso de Actopan, bueno, ya tiene un rato que no voy a Hidalgo por la pandemia. Yo vivo a Xochimilco, sí hace falta mucha información, hace falta mucha formación para todas las mujeres. Sí sería muy, muy bonito poder compartir con todas las mujeres cualquier tipo de formación que ayude a ir avanzando en esta situación para que salgan de violencia. Es bien difícil, ¿eh? Es muy complicado porque la violencia encierra a las mujeres en un ciclo tal que a veces, aunque se les dé la información, tengan las alternativas, es un poco complicado, pero sí, o sea, sí sería muy interesante, muy bueno, podríamos platicarlo con Lupita Juárez y si se dan las condiciones, claro que sí, con todo gusto hay que ir trabajando con mujeres de otros estados o incluso formando a mujeres líderes como ustedes para que ustedes mismas transmitan la información. Y todo, para eso también es la información que están en todos estos talleres, para que ustedes la apliquen en sus comunidades. Más en estas circunstancias que ahorita sí todavía es un poquito complicado trasladarse de un estado a otro, pero si ustedes empiezan a apropiarse de estos conocimientos, invitan a otras mujeres que también asistan a estas escuelas de formación, ustedes mismas pueden empezar a trabajar con los grupos de mujeres y empezar a transmitir esta información acerca de sus derechos, empezar a ayudarles a abrir los ojos, a quitarse la venda de la violencia que viven. No sé si me faltó algo. La violencia está muy normalizada que a veces no lo percibimos. Digo, todas, y me atrevo a decir que todas hemos vivido situaciones de violencia. No solo hablo de violencia de pareja, sino violencia sexual, acoso, abuso sexual en el transporte público. Lo digo porque vi en el chat esto, que qué pensaba de la candidata que salió a decir que no había pasado. Vuelvo a lo mismo, estamos dentro de este sistema. A veces es muy difícil aceptar incluso cuando vivimos violencia. Cuando nos llega a pasar y le platicamos a alguien, siempre nos dice, es que ¿por qué no reaccionaste? Es que ¿por qué no le pegaste? Es que ¿por qué no lo denunciaste? De verdad es tan fuerte la situación que a veces hasta nosotros, bueno, al menos en lo particular, me he quedado a veces en shock cuando me ha pasado, ¿no? No sabemos cómo actuar, no sabemos qué decir y a veces hasta entramos en una etapa de negación y decimos, no, bueno, es que no pasó, a lo mejor yo me equivoqué. Ya cuando lo reflexionamos y nos damos cuenta, o sea, es muy fuerte también aceptar que nos pasó.
porque implica pues empezar a hacer un trabajo interno muy fuerte. Implica a veces hasta cambiar nuestros propios hábitos. Por ejemplo, en el transporte público yo no puedo ir tranquilamente sentada si no veo alrededor mío quién está atrás, enfrente, delante, a un lado. Cambia mucho nuestra vida, pero es bien difícil también a veces hablar de estas situaciones y lo peor que podemos hacer es culpabilizar a las víctimas. Es lo peor que podemos hacer. Es bien complicado. Es bien complicado hablar de que vivimos cualquier tipo de violencia porque regularmente siempre nos culpan a nosotras. Y siempre, lo que siempre dicen, tú tuviste la culpa, no es cierto, no pasó, tú estás loca, estás viendo cosas que no son. Entonces eso también empieza a dificultar muchísimo que las mujeres hablemos abiertamente de las violencias que vivimos día con día. Pues bueno, vamos a cerrar ya este taller. Si quieres dejarnos de compartir. Sí. Pues bueno, muchas gracias, Eva, por todo lo que nos dices. Y bueno, siempre al final les hago esta pregunta. ¿Qué frase nos dirías que nos deje pensando y que describa este taller? En una frase, ¿eh? Sí, claro. Es muy importante que aprendamos a ser muy críticas en el análisis de los medios de comunicación desde un enfoque de género, porque como bien lo dice Olga Bustos, cuando nosotros nos volvemos audiencias críticas, tenemos muchas herramientas para generar productos de comunicación diferentes y libres de violencia y de sexismo. Muchas gracias, Eva. Pues muy bonito, muy interesante. Como ustedes ya saben, el 7 de junio empieza el preregistro de la siguiente escuela itinerante. Entonces, a mí me gustaría que, yo veo que algunas no se pudieron inscribir, que lo hagan, que estén al pendientes, todo es en línea, y obviamente ya todos sus talleristas ya entregaron lo que sigue de la siguiente escuela y ya lo estamos trabajando. Por eso les pido a todas que nos manden sus fotos para que ustedes sean la imagen de la siguiente escuela de formación política. Y justo lo que decía Eva, todo lo que está en letra, esa es el objetivo de la escuela, que ustedes lo lleven a su comunidad, a su casa, a su ciudad, a su estado y obviamente a toda la República Mexicana. ¿Sale? Entonces, pongan en práctica todo lo que ustedes ven, escuchan en las videoconferencias, en el podcast y lo que está en los talleres. Es formación política para ustedes, ¿sale? Entonces, pues yo le doy la palabra, como siempre, a Lupita Juárez, que ya está aquí con nosotros, para que cierre este 6º taller. Adelante, Lupita. Ahí está. Buenas noches, ¿cómo están, compañeras? Buenas noches. ¿Qué tema, verdad? ¿Qué tema? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Olivia? Para las que hemos estado siguiendo los trabajos de esta secretaría estos 15 días, todo va muy ligado a la cuestión de la violencia política. Me parece importante que para un poco apoyar estos trabajos, este maravilloso curso de Eva, compañeras de la maestría, las dos, que revisemos este tema, el webinar de Toto y todas estas compañeras que salen con sus gafas, ¿verdad? Sus gafas moradas, es importante. Y el día de ayer hubo echamos a andar un observatorio. Le estaba diciendo ahorita a Angélica que me parecía muy importante que lo reflexionaran. Véanlo, es impresionante cómo a las candidatas se da esta cuestión de violencia política. Y esto que decíamos que hace 8 años, 10 años, compañeras, está viviéndose en este momento. Esta primera muestra que presentaron fue impresionante, todas estábamos impactadas, candidatas a diputadas, a regidoras. Pareciera que hoy el participar nosotras en la política implica eso. Yo quisiera, ojalá que lo puedan ver, es muy importante, va a ayudarles mucho.
Y yo me quedaría con esta última frase que es cómo aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy para el trabajo político. Yo creo que esta va a ser la parte fundamental de la reflexión y que vamos a poder visibilizar la violencia. Mientras no se siga concibiendo como violencia, mientras se siga violencia política por cuestión de género, mientras siga siendo como una cuestión de que, ay, lo dijo, creo que no vamos a lograrla. Hay que ponernos precisamente las gafas y señalar esta violencia que en este momento se está dando. Es decir, todas nuestras compañeras que apenas levantaron la mano, ya no son las que son candidatas, les tupieron, ¿no? Es decir, adjetivos de veras inverosímiles que les plantearon, y eso debe de ser quitado y no debe de permitirse, porque algo que va a suceder es que muchas compañeras abandonen la política y no vuelvan a presentarse nunca más a esta contienda tan ruda. Entonces, pero solamente va a ser a medida que nosotras vayamos creando este ambiente favorable a las mujeres. Yo solamente les digo, en esta cuestión de los cursos, bueno, nosotros somos de la Ciudad de México, somos la Secretaría de Mujeres de Ciudad de México. Afortunadamente, la tecnología nos permite hacer la invitación general y las tenemos de muchos estados, lo cual nos da mucho gusto. Pero la idea, compañeras, es que vayan haciendo formadoras. Difícilmente nosotras nos encantaría que nos invitaran, difícilmente pudiéramos viajar con la pandemia menos, pero que estos cursos, este material que esté ustedes, les sirva de apoyo para trabajar y reproducirlo. Ni se preocupen de que nos tienen que pedir permiso, nada más si hay que poner el pie de página a quien corresponde, porque eso sí, compañeras, eso sí hay que hacerlo. Secretaría de Mujeres y las compañeras que son las creadoras de este proceso, pero de eso se trata. Esa es la diferencia de cómo se construye en Morena. Sí, la formación del liderazgo político se debe de sociabilizar, se debe de esparcir en todo nuestro país, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Úsenlo, para eso es, compañeras. Salvo las cuestiones de derecho, no vamos a tener ningún problema. Hemos encontrado casos de compañeras que sacaban fotocopias, tomaban y con eso impartían su curso en Chiapas. Nos pareció muy importante. Creo que cuando se da eso, hemos cumplido las profesoras, el equipo técnico que ha trabajado mucho en hacerlo muy accesible a ustedes. Y lo otro, y con esto termino, necesitamos que terminen el curso, compañeras. Nosotras somos fiscalizables por el INE, necesitamos, a mí me encanta mucho que Marta, nuestra amiga de Hidalgo, dice, ya terminé el curso, me encanta, porque todo pones, ojalá que todas fueran terminando su curso, porque la diploma firmada, compañeras, va a ser cuando ustedes ya cubran sus cursos. Pero además vamos a decir que no nos hemos equivocado y que podemos seguir enseñando a través de estas nuevas tecnologías como es el Zoom. Ayúdenos, ayúdenos. De veras, convenzan a estas amigas que no pueden, que no tienen tiempo. Son días difíciles. Como decía Eva, es tiempo de campaña, es tiempo de que en todas las reuniones se nos ha bajado esta cuestión porque andan o se están conectando. Ayer estuvimos en una reunión de circunscripción 3 y se estaban conectando ahí en la campaña. Creo que así somos las mujeres. Reciban un abrazo como todos los viernes en la noche. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Angélica. Gracias, Lupita. Y pues nos vemos el próximo viernes. Ya estamos a punto de caminar al cierre, de entregar las diplomas firmadas. Esas sí las voy a firmar, ¿eh? Nada de que ya tenemos... Las buenas van a ser las de la firma y nos va a encantar volverlas a tener. Yo extraño mucho estos viernes
que se para uno y dice, no puedo hacer nada porque tengo que estar en la escuelita. Muchas gracias y buenas noches, compañeras. Un gusto tenerlas, un gusto. Eva, muchas gracias. Muy bueno el tema. Gracias a ti, Lupita. Gracias por todo tu apoyo, porque sin ti, pues no podría ser posible todo esto. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Felicidades, Eva. Felicidades. Gracias, saludos. Gracias, buenas noches. Saludos, Angie. Adiós. Buenas noches a todas. Gracias. Descansen. Que les vaya bien, buenas noches. Buenas noches a todas. Gracias, compañeras. Muchas gracias por Buenas noches. Bye, Lupita. Buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Muchas gracias por todo lo compartido. Gracias. Bye. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Cuídense. Gracias, compañeras. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. A ti, cuídate. Soledad, mira nomás. Buenas noches. Gracias. Magdalena, qué bárbaras. Y Anita también, qué bárbara, está todo el equipo. Graciela. Buenas noches, Lupita. Bárbaras. Liliana, de Tlalpan. Un abrazo para para ella de dar socorro. Un abrazo, compañeras. Vamos a seguir Gracias. estudiando, ¿eh? Gracias, compañeras. Igualmente, Vamos, un abrazo, Lupita. Buenas noches. Gracias, compañeras. Buenas noches, ¿eh? Gracias. Nos vemos. Yo también cuento. Qué bueno.